Hola a todos. Soy una madre trabajadora de unos 50 años, con un hijo único al que he criado mientras me dejaba la piel en el trabajo. Seguro que conocen ese dicho que afirma que, cuando algo se pudre, hay que cortar la parte dañada para sanar. Sinceramente, si lo aplicamos a la medicina moderna, puede sonar un poco extremo, pero he descubierto que esa frase encaja mucho mejor en el ámbito de las relaciones humanas. Y lo digo porque hace poco tuve que cortar de raíz una herida podrida en mis propias relaciones, especialmente las familiares, para poder empezar una vida nueva y limpia. Crecí en una familia bastante humilde. Mi padre estuvo enfermo desde que yo era muy pequeña, y tanto la familia de mi padre como la de mi madre no andaban muy bien de dinero, o eso creía yo. Mucho más tarde me enteré de que la familia de mi padre en realidad tenía una posición económica bastante desahogada. Sin embargo, la larga enfermedad de mi padre y los costes de su tratamiento habían consumido una parte considerable del patrimonio familiar. En esas circunstancias, ¿cómo nos iban a ver con buenos ojos sus parientes? Seguramente nos consideraban una carga, una familia con un enfermo que no hacía más que chupar dinero. De hecho, mientras mis abuelos paternos vivieron, la relación se mantuvo de alguna manera. Pero cuando ambos fallecieron, el contacto con mis tíos y tías se cortó casi por completo. Después de eso, no hubo ni una llamada ni en Navidad ni en ninguna otra fecha señalada. Por parte de mi madre, la situación económica siempre había sido precaria, y si soy sincera, tampoco nos ayudaron mucho. Y a pesar de tanto sacrificio para mantenerlo con vida, mi padre falleció cuando yo era solo una niña. Era tan pequeña que ni siquiera recuerdo con claridad cuándo fue. A partir de ese momento, mi madre y yo vivimos solas. Y cuando digo solas, lo digo en el sentido más literal de la palabra. A nadie le importaba cómo sobrevivíamos. Sentíamos que en el mundo solo estábamos nosotras dos. Sin embargo, y aunque parezca increíble, la razón por la que pude crecer sin traumas ni carencias afectivas fue gracias a mi madre. Ella siempre ha tenido un carácter increíblemente alegre y, por así decirlo, un espíritu de eterna adolescente. Sé que suena ridículo describirla así dadas las circunstancias, pero era la pura verdad. Cuando crecí un poco más, nuestra relación era casi como la de dos amigas. Durante mi adolescencia, si yo tenía un mal día y le contestaba mal, ella siempre reaccionaba de la misma manera. Vaya, ¿ahora me faltas al respeto porque no tengo marido? ¡Qué disgusto más grande! Ya no solo tengo que vivir sin esposo, sino que ahora mi propia hija me trata a gritos. Al oír eso, yo me quedaba atónita y le respondía de inmediato. Mamá, ¿pero cómo puedes decirle eso a tu hija? Yo soy la que lo está pasando fatal por haber crecido sin padre. Pues tu padre, ¿por qué se tuvo que morir tan pronto y dejarnos con este marrón? En fin, qué deprimente. Pidamos una pizza y nos damos un festín. Ay, al menos tú podrás encontrar un buen marido y ser feliz. Para mí ya es tarde, muy tarde. Esa era la forma de ser de mi madre. Pasaba del llanto a la risa, del enfado a la broma en un instante. Su carácter positivo y alegre, como es natural, tuvo una gran influencia en mí. A pesar de que en casa no había dinero y faltaba un padre, creo que crecí bastante bien. Tanto es así que a menudo la gente me decía cosas como, Carmen, se nota que has crecido en un hogar lleno de amor. Cada vez que oía eso, no podía evitar sonreír para mis adentros. Nadie conocía la verdadera situación de mi familia. Pero eso no significa que mi carácter fuera tan sociable y risueño como el de mi madre. Al contrario, yo era mucho más serena y pragmática. De pequeña, a veces pensaba que mi madre era un poco inmadura. Qué niña tan arrogante, ¿verdad? Supongo que, al tener que actuar como la adulta de la casa desde tan joven, esa personalidad se fue forjando en mí. Por eso, cuando me hice mayor, nuestra dinámica se invirtió hasta el punto de que nadie sabía quién era la madre y quién la hija. Ella me buscaba para que la mimara, y yo le echaba la bronca por cualquier cosa. En aquel entonces, simplemente pensaba que mi madre tenía un carácter peculiar, pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de lo increíblemente fuerte que fue. Sacarme adelante sola, trabajando sin descanso, y aún así ser capaz de sonreírme cada vez que me veía. Eso es algo que no cualquiera puede hacer. Así pasaron los años. Como he dicho, yo siempre fui de naturaleza práctica. Por eso, en cuanto terminé el bachillerato, busqué una carrera que me garantizara un trabajo inmediato. Esa fue la razón por la que elegí la facultad de enfermería. Me convertí en enfermera. Como siempre se me habían dado bien los estudios, pude entrar en una de las mejores facultades de enfermería del país, lo que hizo que mis profesores me dijeran que era una pena. Con tus notas, podrías haber entrado en medicina. Es una lástima. Pero la carrera de medicina es demasiado larga, y se tarda mucho en ser médico. Necesito encontrar trabajo cuanto antes. Aún así, ¿no te arrepentirás? Habla seriamente con tus padres. Mi madre confía en mi decisión.
Ya lo he decidido, profesor. Entre las tasas de matrícula de medicina y el tiempo que tendría que invertir, juzgué que era mucho más sensato graduarme rápido y empezar a trabajar. Mi madre seguía siendo tan alegre como siempre, y no dejaba traslucir nada, pero la verdad es que, cuando yo empecé la universidad, nuestra situación económica era muy precaria. Además, su salud también empezó a empeorar por aquel entonces, y yo sabía perfectamente que, a escondidas, cada vez tomaba más medicamentos. Mi decisión de ser enfermera también estuvo influenciada por eso. Aunque mi madre siempre se hacía la fuerte, yo sabía que vivía acosada por la enfermedad. Así que fui a la facultad de enfermería, me gradué con un expediente excelente y, nada más terminar, conseguí un puesto de enfermera en un gran hospital universitario de Madrid, uno de los más prestigiosos de España. Cuando decía que era enfermera en ese hospital, entre colegas sonaba impresionante, pero la realidad era mucho menos glamurosa. ¿Para qué extenderse sobre la vida de una enfermera? Es un trabajo increíblemente duro, con turnos de noche que te destrozan el ritmo de vida. Y como estás tratando con la vida de las personas, no puedes permitirte ni un segundo de distracción, lo que te vuelve cada día más irritable. Aún así, yo lo sobrellevaba bastante bien. Al fin y al cabo, no me había criado entre algodones y estaba acostumbrada a los entornos difíciles. Con los años, una empieza a reconocer los distintos tipos de médicos residentes, MIR, que pasan por la planta. Había residentes con un carácter fuerte que aguantaban las broncas desde el primer día, y otros que, por el contrario, eran torpes en su trabajo, se pasaban el día recibiendo regañinas y estaban siempre agobiados. Entre los nuevos residentes que llegaron ese año, había uno que me llamó especialmente la atención. Y no porque fuera un fuera de serie, sino porque era un tipo de persona que nunca había visto. Era increíblemente amable, pero también cometía muchos errores, así que se pasaba el día escuchando gritos, y cada vez que le echaban la bronca, se iba a un rincón a llorar. Siendo sincera, yo no era de las enfermeras que ayudan a los médicos de forma desinteresada. La mayoría de las veces, por mucho que les ayudaras, acababan menospreciándote. Por eso, solía trazar una línea clara y dejar que cada uno se ocupara de sus propios asuntos. Pero aquel residente era diferente. Después de que le riñeran y de llorar, volvía a la planta con una sonrisa y trataba a las enfermeras con una amabilidad exquisita. Disculpe, ¿podría revisar el historial del paciente de la habitación 304, el señor García? Claro, aquí lo tiene. Doctor López. Ha vuelto ya de la llamada del catedrático. ¿Está usted bien? Ah, sí. Lo de siempre, ya sabe. Gracias por preocuparse. Ahora a comer algo para reponer fuerzas. ¿Aún no ha comido? Madre mía, vaya a comer ahora mismo. Si surge algo, le llamaremos. Muchísimas gracias. A la vuelta les traigo un café. A todos les gusta el café con hielo, ¿verdad? Su forma de hablar me recordaba a mi madre, que siempre afrontaba las dificultades con una sonrisa. Así que, sin darme cuenta, empecé a ayudarle. A escondidas, le daba algo de picar y, después de las rondas, le daba pequeños consejos, como qué decirle a cierto catedrático para ponerlo de buen humor. Él tenía un aire un poco despistado, pero aceptaba mi ayuda con tanta gratitud que a mí también me hacía sentir bien. Con el tiempo, como era de esperar, nos fuimos encariñando. La verdad es que no me hacía ilusiones. Pensaba que en cuanto terminara la residencia y se convirtiera en un médico de plantilla, haría como si no me conociera. Ya había visto muchos casos así, pero él fue diferente. Cuando se convirtió en médico adjunto, su actitud no cambió en absoluto. De hecho, empezó a hablarme más, y un día me pidió salir seriamente. Al fin y al cabo, era una relación en el trabajo, así que al principio pensé en rechazarlo. Pero se lo tomó tan en serio que mi corazón empezó a dudar. Y para rematarlo me dijo: todo el mundo en este hospital sabe que si he llegado hasta aquí es gracias a ti, Carmen, y probablemente también sepan que me gustas. Si no sales conmigo, voy a ir pregonando por todo el hospital que me has dado calabazas. Lo dijo con una cara tan seria que su amenaza, o intento de amenaza, me pareció a la vez absurda y adorable. Así empezamos a salir a escondidas, aunque supongo que todo el que tenía que saberlo ya lo sabía. Y después de un año de relación, fuimos a presentarnos a nuestras familias para hablar de boda. Mi familia se reducía a mi madre, que por su mala salud pasaba la mayor parte del tiempo en casa. La familia de él, en cambio, era lo que se dice una familia bien. Su padre era directivo en una gran empresa y su madre, ama de casa. Vivían en un buen piso, en un buen barrio y conducían un buen coche. Eran, a todas luces, una familia estable. Quizás por eso, al principio, yo no les caí demasiado bien a sus padres. La razón era simple. ¿Por qué un médico iba a casarse con una simple enfermera? Ya me lo esperaba,
pero aún así fue una decepción ver que mis sospechas se confirmaban. Finalmente, decidimos seguir adelante con la boda, pero en la comida de presentación de las familias, mi futura suegra no se cortó un pelo y dijo: la verdad es que yo esperaba que se casara con una novia que tuvo en la facultad, que también era médico. Pensé que formarían una pareja de doctores, pero ya se ve que la vida no siempre sale como una quiere. Qué disgusto me llevé cuando me dijo que su novia era enfermera. Esa noche no pegué ojo. Ahora que lo pienso, quizás debería haber cancelado la boda en ese mismo instante. Por suerte, o por desgracia, mi futuro suegro intervino para calmar la situación, y mi novio le recriminó inmediatamente a su madre su comentario, así que el ambiente se relajó un poco. Pero entonces mi madre, que había permanecido en silencio, intervino con una sonrisa. Pues fíjese, consuegra, que yo, cuando mi hija consiguió trabajo en ese hospital, pensé que acabaría con el hijo del director o con algún millonario de la planta VIP. Así que imagínese mi decepción cuando me trajo a un simple médico residente. Supongo que he visto demasiadas telenovelas. La entiendo perfectamente. En cuanto terminó de hablar, mi futura suegra se quedó con la boca cerrada. No supo qué decir. Yo por dentro tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reírme a carcajadas. Aparentemente la comida terminó sin mayores incidentes. Mi futuro suegro había mediado, mi novio me había defendido, y mi madre había soltado una indirecta con mucha clase que pareció zanjar el asunto. Por eso, de camino al aparcamiento, yo solo pensaba que había sido una comida de presentación un poco tensa, nada más. Pero al llegar al coche, mientras mi novio nos acompañaba, mi madre se dirigió a él con una firmeza que no le había visto en mucho tiempo. Mira, si no están conformes con las condiciones, mejor dejamos el tema de la boda aquí mismo. Suegra, ¿qué está diciendo? Si vamos a empezar a hablar de dinero y de familias, yo tampoco te doy a mi hija. En el mercado donde yo compraba, el dueño de varias fruterías, un hombre con mucho dinero, me pidió su mano para su hijo, y lo rechacé. Mi hija no es una mercancía que se pueda regatear. Hacía mucho tiempo que no veía a mi madre hablar con esa seriedad, así que pueden imaginar el susto que se llevó mi novio. Él, que solo conocía a la mujer alegre y simpática que siempre le había recibido con los brazos abiertos, se dio cuenta de que algo muy grave estaba pasando. En cuanto escuchó sus palabras, agachó la cabeza y empezó a disculparse, tropezando con las palabras. Suegra, lo siento muchísimo. Mi madre no lo decía con esa intención, de verdad. Se lo volveré a advertir. ¿Y cómo sabes tú que no lo decía con esa intención? Y aunque no fuera así, si tiene esos pensamientos, no debería haber venido a esta comida. Mi hija no se merece que la traten así, y yo no pienso entregarla a una familia que piensa de esa manera. Si se atreve a decir esas cosas en la presentación, me puedo imaginar cómo nos tratarán después de la boda. No, suegra. Le aseguro que yo no permitiré que eso ocurra. Por favor, confía en mí una vez más. Déjalo. Vete, suegra. Después de un buen rato de súplicas, finalmente nos despedimos. No sé qué les diría mi novio a sus padres al llegar a casa, pero unos días después, mi futura suegra me llamó personalmente para disculparse. Carmen, no quería decir eso. Si te sentiste ofendida, lo siento. No es que no me gustes, en absoluto. Por favor, dile a tu madre que no lo malinterprete. No me creí ni una palabra, pero fuera como fuese, nos casamos. Ahora pienso que aquel día fue la última advertencia. La boda fue muy modesta. Aunque éramos una pareja de médico y enfermera de un gran hospital, mi novio todavía era residente, y de hecho, yo tenía más dinero ahorrado que él. Aunque su familia aparentaba tener una buena posición, no era lo suficientemente rica como para costear una boda por todo lo alto en un hotel de lujo o dar cientos de miles de euros para un piso de 120 metros cuadrados. Al final, cada familia aportó unos 40,000 euros. Y, con una hipoteca, compramos un pequeño piso cerca del hospital. Después de la boda, nuestra vida no cambió mucho. Yo seguía con mis turnos rotativos y mi marido prácticamente vivía en el hospital por la residencia. Aunque estábamos casados, apenas nos veíamos en casa. Era como tener un compañero de piso más, pero esa apacible ilusión no duró mucho. Mi vida cambió radicalmente después de casarme. Para empezar, estaba el tema de las tareas del hogar. Mi marido no movía un solo dedo en casa. Y no es que no quisiera, es que parecía no tener el concepto más básico de convivencia. No entendía que después de comer, hay que fregar los platos. De hecho, me lo dijo con una naturalidad pasmosa. Pues que lo limpie el que le moleste la suciedad. Yo estoy cansado y me duele todo. Al principio pensé que estaba bromeando. Pero lo que dijo a continuación fue aún más increíble. ¿Por qué tengo que fregar yo los platos o limpiar? Nunca en mi vida he hecho algo así. Mi madre siempre se ha encargado de todo. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Sé que no es una solución para todos,
Pero en ese momento pensé que el dicho de que hay que convivir antes de casarse, quizás tenía algo de razón. Nunca imaginé que fuera tan inútil. No, rectifico, no era inútil, era que no le daba la gana. Mi marido, al parecer, había sido un estudiante brillante desde pequeño, y en su casa lo habían criado entre algodones. Cuando me lo contó, solo pensé que era un niño de papá, pero no fue hasta después de casarme que entendí lo que eso significaba realmente. Jamás había llevado a la cocina un vaso de agua después de bebérselo. Dejaba la ropa tirada en el suelo del baño al entrar a la ducha, y su madre se la recogía. Cuando salía, tenía la ropa limpia esperándole, y después de comer, soltaba los cubiertos y se iba directo al sofá a tumbarse. A veces, incluso esperaba que le llevaran un vaso de agua. Por muy mimado que estuviera, ¿de verdad existen familias así hoy en día? Por eso no exagero cuando digo que mi vida se volvió mucho más dura después de casarme. Cuando volvía a casa de madrugada después de un turno de noche, me encontraba la casa hecha un desastre. Restos de comida a domicilio, platos sucios, ropa y calcetines tirados por todas partes, vasos de refresco rodando por el suelo, era un auténtico basurero. Al verlo, no sabía si era una enfermera volviendo del trabajo o una empleada de la limpieza. Por mucho que intentara hablar con él con buenas palabras, no servía de nada. Ya entiendo cómo has vivido siempre. Pero ahora estás casado. Y tu madre podía permitírselo porque era ama de casa. Nosotros dos trabajamos. Lo justo es que cada uno limpie lo que ensucia. Por favor, te lo pido. Yo también trabajo. ¿Qué? Yo di por hecho que tú te encargarías de todo esto al casarnos. He vivido así toda mi vida, ¿cómo voy a cambiar ahora? Además, soy médico. No es lo mismo que ser enfermera. Ahora que yo gano más, si también tengo que hacer las tareas de la casa, ¿para qué me he casado? Sentí una traición profunda. Me había enamorado de él precisamente porque no era el tipo de médico que menosprecia a las enfermeras, y ahora me salía con esas. Si al menos se le hubiera escapado sin querer, quizás no me habría enfadado tanto, pero siempre remataba con la misma frase. Y tú eres la mujer. Aunque los dos trabajemos, las tareas de la casa son cosa de la mujer. Si mi madre viera cómo vivo, le daría un ataque. Cada vez que le oía decir eso, me daban ganas de gritar. Los primeros meses de matrimonio fueron una guerra constante. No hubo nada de romántico. Al llegar a casa, solo encontraba motivos para discutir. No había un solo día de paz. Y por si fuera poco, después de discutir con mi marido, siempre me esperaba el siguiente asalto. Mi suegra. Ya sé que los jóvenes de ahora hablan mucho de igualdad, pero seamos sinceros, mi hijo gana más que tú, ¿no? Pues lo lógico es que tú te encargues de la casa. Yo crié a mi hijo sin que tuviera que tocar un estropajo. Y mira ahora, esas manos salvan vidas. ¿Vas a poner unas manos tan valiosas a fregar platos y hacer la colada? ¿Por encima de mi cadáver? Cada vez que la oía, la sangre me hervía. ¿Acaso yo había nacido para pasarme el día con las manos en el agua? Yo también ayudaba a salvar vidas en el hospital. Escuchándola, me di cuenta de que mi marido le contaba con pelos y señales todas nuestras discusiones. Agotada como estaba, entre mi marido y mi suegra, sentía que me iba a volver loca. Un día, en medio de otra gran discusión, estallé. Pues si tanto te molesta, pídeme que deje el trabajo. Y así me dedicaré a la casa. Al fin y al cabo, es lo que quieres, ¿no? Que me quede en casa como tu madre, siendo tu sirvienta. Dilo de una vez. Di que quieres que me quede en casa sin hacer otra cosa. Ese día llegamos al límite. Yo ya no podía más. Y, como era de esperar, mi marido le transmitió mis palabras a su madre. A los pocos días, recibí una llamada de mi suegra. Su voz era puro hielo. ¿Pero en qué siglo vives? Me han dicho que no quieres trabajar. ¿Acaso crees que el piso nos lo han regalado? ¿Cuándo piensas que vamos a terminar de pagar la hipoteca? Hija, no sé qué te pasa, pero siempre quieres hacer lo que te da la gana. Después de colgar, decidí que iba a dejar el trabajo de verdad. O eso, o el divorcio. Ya no podía seguir viviendo así. En ese momento, la palabra divorcio todavía asustaba a mi marido, así que me suplicó perdón. Me dijo que había sido culpa suya, que intentaría cambiar, que haría lo que yo le pidiera. Y por un breve instante, pareció que de verdad iba a cambiar. Pero entonces ocurrió algo. Me quedé embarazada de mi hijo. El embarazo empeoró aún más la situación. En el hospital, aunque no me lo decían a la cara, me lanzaban indirectas por quedarme embarazada sin que me tocara el turno. Mi cuerpo estaba agotado. En casa me esperaba una montaña de tareas y, para colmo, tenía que soportar las miradas de desaprobación de todo el mundo. Sentía que en cualquier momento me iba a desplomar. Además, las náuseas eran terribles. Muchos días iba a trabajar, vomitaba en el baño y me tenía que volver a casa.
Al final dejé el trabajo. No fue una decisión fácil. Por aquel entonces, la salud de mi madre había empeorado mucho, y yo era la única que podía hacerse cargo de sus facturas médicas y demás gastos. Para eso, necesitaba un ingreso estable. Pero después de saber que estaba embarazada, fue mi marido quien me lo sugirió. Últimamente te veo muy agobiada. ¿Tienes mala cara? Y dices que las náuseas son muy fuertes. A este paso, te vas a poner enferma. ¿Por qué no dejas el trabajo por un tiempo? Pero mi madre no está bien. No sabemos cuándo puede surgir un gasto importante. Si dejo de trabajar, ¿quién se ocupará de ella? Para eso estoy yo. ¿De qué te preocupas? El verdadero problema sería que tú también cayeras enferma. Confía en mí. Soy médico, y a partir de ahora, solo me queda ganar más dinero. Tú descansa en casa, cuídate, y en el futuro, cuida bien de nuestra familia. Al oírle, sentí un gran alivio. A pesar de su inmadurez, creí que, al menos, estaba de mi parte. Pero, ¿creen que mi suegra se iba a quedar de brazos cruzados? Cuando se enteró de que había dejado el trabajo, montó en cólera. Así que se lo dije sin rodeos. Muy bien, suegra. Seguiré su consejo y continuaré trabajando. Pero entonces usted se encargará de criar al niño. Yo, con mi trabajo, no podré ajustar horarios. Y ya que estamos, también se encargará de cuidar a su hijo y de limpiar la casa. Así sí podré seguir trabajando. ¿Le parece bien? Después de eso se hizo el silencio por un tiempo. Empecé a dedicarme a las tareas del hogar, pero eso no significó que mi vida se volviera más fácil. En absoluto. Desde ese momento empecé a admirar profundamente a todas las amas de casa. El trabajo del hogar es un pozo sin fondo. Nunca se acaba. Mi marido, por su parte, ya ni se molestaba en disimular y no movía un dedo. Y mi suegra me llamaba de vez en cuando para ordenarme que fuera a su casa el fin de semana, que hiciera esto o lo otro. Era un acoso constante. Aún así, hasta que nació el niño, la situación era más o menos soportable. El verdadero problema llegó después del parto. No tenía ni idea de lo duro que era criar a un hijo. Me había preparado para no comer a mis horas, pero no para no dormir. Sentía el cuerpo destrozado, y mi marido no tenía la menor intención de ayudar, ni con el niño, ni con la casa. Es un milagro que sobreviviera, y encima, tenía que andar con cuidado. La salud de mi madre empeoró tanto que ya no podía trabajar. Sus ahorros se estaban agotando, así que tuve que empezar a pasarle algo de dinero. Era algo que mi marido y yo habíamos acordado antes de que yo dejara de trabajar. Sin embargo, cada vez que le pedía ayuda con el niño o la casa, me lo echaba en cara. Yo no solo mantengo a nuestra familia, también mantengo a tu madre. Te paso dinero para ella, y encima vienes a pedirme esto. Es demasiado. Yo también estoy cansado. Tú al menos solo te dedicas a cuidar del niño y a la casa. Con comentarios así, ¿cómo no iba a sentirme hundida? Y entonces, ocurrió lo inevitable. Mi suegra se enteró de que le estábamos pasando dinero a mi madre. No hace falta ser un genio para saber cómo llegó la noticia a sus oídos. Desde que dejé de trabajar, mi suegra me llamaba a menudo para pedirme favores. Ese día pensé que sería una llamada más, pero en cuanto descolgué, empezó a gritar. Me ha dicho mi hijo que le estás pasando dinero a tu madre. ¿De dónde sale ese dinero, eh? Suegra, es que mi madre está muy delicada, y fue Carlos quien me dijo que le pasáramos algo de dinero. Ya lo decía yo. Sabía que te aprovecharías de mi hijo. Por eso me opuse a que se casara con una enfermera. Sabía que pasaría esto. ¿Pero qué te has creído que estás haciendo? Ponte a trabajar ahora mismo. Sal a la calle y gana dinero. A tu madre la tienes que mantener tú. ¿Por qué la mantienes con el dinero de mi hijo? Gritaba tan fuerte que aunque no tenía manos libres, su voz retumbaba en todo el teléfono. Mi marido estaba a mi lado y lo escuchó todo, pero en lugar de parar a su madre, se quedó callado. ¿Quién fue el que me animó a dejar el trabajo cuando, a pesar del embarazo, yo no me atrevía a hacerlo? ¿Era este el mismo hombre? Otra vez, pensé. No se puede confiar en este hombre. En ese momento, supe que no podía seguir viviendo así. Decidí volver a trabajar. Le pedí a mi madre que se mudara a un piso más cerca de nuestra casa, para que pudiera visitarla más a menudo. Dejé al niño en la guardería, y mi madre me ayudaba cuando podía. Al principio, encontré trabajo en una clínica de barrio. No era un gran hospital como antes, pero al menos había vuelto a trabajar. Sin embargo, pronto me di cuenta de que así no llegaba a todo. La salud de mi madre seguía empeorando y no podía dejarle al niño constantemente. Así que, finalmente, decidí usar el dinero que había ahorrado durante mis años de trabajo para montar mi propio negocio. Al principio, no le dije nada a mi marido. No sabía si funcionaría y no quería que me pusiera trabas.
Tenía una amiga farmacéutica que me comentó que los productos de dermocosmética, las vitaminas y los suplementos de belleza se vendían muy bien en las farmacias, así que decidí probar suerte en ese sector. Al fin y al cabo, como enfermera no era un campo totalmente desconocido para mí. Empecé a pequeña escala como un segundo trabajo. Creé una pequeña marca y compraba productos a un laboratorio para venderlos. Para mi sorpresa, la respuesta fue muy buena. Así que di el gran paso y me lancé de lleno. El piso de mi madre se convirtió en mi primera oficina y almacén. No tenía ni idea de cómo crear una tienda online, pero aprendí buscando en internet, tutorial a tutorial, aprendí a usar programas de diseño gráfico y, aunque de forma rudimentaria, creaba mi propio material promocional. Hice campañas de publicidad y probé diferentes estrategias de marketing. Justo en esa época, la cosmética española empezó a ganar popularidad en el extranjero. Así que, en lugar de centrarme en España, donde ya había muchas marcas consolidadas, me enfoqué en el mercado internacional. La estrategia funcionó. Al poco tiempo, los pedidos empezaron a llegar a un ritmo que ya no podía gestionar sola. Alquilé una oficina y solo entonces le conté a mi marido lo del negocio. También contraté a una cuidadora a jornada completa para que estuviera con mi madre y el niño. Cuando parecía que las cosas empezaban a ir bien y podía respirar un poco, la salud de mi madre empeoró drásticamente. El mundo es muy injusto. Ya sufría de hipertensión, diabetes y artrosis, pero a eso se le sumó una hernia discal y finalmente un diagnóstico de insuficiencia renal. Había días en que no podía ni moverse de la cama. Contraté a una cuidadora profesional y, en cuanto tenía un momento libre, iba a verla. Fue un acierto pedirle que se mudara cerca. Al empezar a ganar dinero, dejé de ver la necesidad de seguir encargándome de las tareas del hogar. Antes, había aguantado con todo tipo de excusas, porque los dos trabajábamos, porque estaba embarazada, porque estaba criando a un niño pequeño, pero ahora ya no tenía por qué hacerlo. Así que, simplemente, lo dejé. Cuando la casa estaba demasiado desordenada, llamaba a una empresa de limpieza y contrataba a alguien para que cocinara para toda la semana. La mayoría de los días comía en casa de mi madre. El niño estaba allí, mi madre también, y la cuidadora que había contratado siempre estaba presente. Pero mi marido no tardó en quejarse. Cariño, la casa está un poco desordenada últimamente, ¿no crees? Sé que estás muy ocupada, pero al menos lo básico deberíamos hacerlo entre los dos. Esto no parece un hogar. No creas que me gusta que la casa esté sucia. Es que los horarios de la señora de la limpieza no coinciden bien. Ten un poco de paciencia. Oye, pues sinceramente, me sienta un poco mal. Cuando tú no ganabas tanto, no movías un dedo en casa. Siempre estabas cansado o agobiado. ¿Y ahora me pides que limpie? Bueno, pero como tú siempre te has encargado, eres más eficiente. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Ahora que yo gano más, creo que deberías ocuparte tú de la casa, ¿no? Pues, o lo haces tú o contratas a alguien que te guste. Yo no pienso volver a ocuparme de la casa. Desde ese día, no volvió a decir nada, y yo dejé de preocuparme por el dinero que ganaba mi marido. Casualmente, por esa misma época, la situación económica de mis suegros empezó a empeorar drásticamente. Mi suegro se jubiló, pero después de toda una vida trabajando en una oficina, no sabía hacer otra cosa. Además, tenían algunas deudas por la crianza de mi marido y el mantenimiento de la casa, y mi suegra, que siempre había sido ama de casa, no tenía ingresos. Fue entonces cuando me enteré de que mi marido se estaba haciendo cargo de casi todos los gastos de sus padres. No me preocupé demasiado. Un médico no se muere de hambre, pensé. Ya se las arreglarán. Pero el problema fue que mi suegro, después de jubilarse, decidió abrir una franquicia de panaderías. Si me hubiera enterado antes, habría intentado disuadirlo, pero cuando lo supe, ya era tarde. El resultado fue el esperado. En apenas año y medio perdió todos sus ahorros de la jubilación y se endeudó hasta las cejas. Para evitar que perdieran la casa, les presté algo de dinero. Mientras tanto, mi empresa seguía creciendo. El boca a boca funcionó, y mis productos empezaron a venderse cada vez más en España. La empresa creció, contraté a más personal e incluso llegamos a tener nuestra propia fábrica. Entonces, surgió un viaje de negocios a China. Había una feria internacional de cosmética, y se celebraban eventos similares en otros países de la región. Era una oportunidad perfecta para expandir el mercado. Cariño, creo que tengo que ir a China por trabajo. Hay una feria de cosmética, y me gustaría aprovechar para visitar otros países de la zona. No creo que 2 semanas sean suficientes. ¿Te parece bien? Claro. Si surge una oportunidad, hay que aprovecharla. ¿Pero cuánto tiempo necesitas? Calculo que unos 3 meses. De hecho, estaba pensando en llevarme a Javier. Justo le coinciden las vacaciones. He visto que hay un campamento en un colegio internacional en China.
Pues me parece una buena idea. A mí también me preocupaba que se quedara solo con mis guardias y demás, pero la casa se va a quedar vacía durante 3 meses. Volveré en cuanto termine. Y cariño, si no te importa, podrías pasarte a ver a mi madre de vez en cuando, te lo agradezco mucho. Claro. Tú cuídate mucho y aprovecha el viaje. Durante mi estancia en el extranjero trabajé sin descanso. Mi marido vino a visitarnos una vez. Cuando terminé el viaje, en lugar de ir a mi casa, fui directamente a la de mi madre. Quería verla a ella primero. La cuidadora me había dicho que su estado había empeorado, e incluso había estado hospitalizada mientras yo estaba fuera. Por eso, en los últimos días, no había conseguido hablar ni con mi madre ni con la cuidadora. Cuando le preguntaba a mi marido, me decía que estaba muy ocupado y no sabía nada, lo que me tenía muy intranquila. Así que, nada más salir del aeropuerto, fui a casa de mi madre. Marqué el código de la puerta y oí ruidos dentro. Pensé que mi madre se había levantado, pero la persona que abrió la puerta no fue mi madre, era mi suegra. Por un instante, mi mente se quedó en blanco. No podía pensar en nada. No es que no entendiera la situación, es que mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. La frase, ¿qué haces tú aquí?, cobró un nuevo significado para mí. Como yo no decía nada, mi suegra fue la primera en hablar, con una sonrisa burlona. Vaya, en lugar de ir a tu casa, has venido aquí primero. ¿Por qué dice que esta es su casa? Esta es la casa de mi madre. ¿Dónde está mi madre y qué hace usted aquí? A tu madre la hemos mandado a una residencia. Tardé un momento en procesar sus palabras. Ante una situación tan absurda y unas palabras tan descabelladas, una se siente completamente estúpida. Creo que nunca en mi vida he respondido de una forma tan tonta. ¿Qué? Ha dicho, ¿a dónde? ¿Qué pasa? ¿Has estado 3 meses fuera y ya se te ha olvidado el español? A una residencia de ancianos. ¿Te parece normal que una anciana que apenas puede moverse sin ayuda viva sola en un piso tan bueno? Lo necesitamos nosotros. Ah, así que era eso. En ese momento, todo encajó. Mi cabeza se enfrió de golpe. No dije nada. Solo sonreí mirando a mi suegra. Señora, se ha precipitado usted un poco. ¿Señora? Sí, señora, ahora me toca a mí, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Qué turno? Usted ya ha jugado su carta. Ahora me toca a mí mover ficha. Estupendo. Ya que estamos, me encargaré de que la traten como se merece. No dije ni una palabra más. Agarré la mano de mi hijo y me fui sin mirar atrás. En cuanto subí al coche, empecé a hacer llamadas. La cuidadora, que no me había cogido el teléfono, seguía con el móvil apagado. Llamé a la agencia que me la había proporcionado. La cuidadora que estaba en casa de mi madre hasta hace unos días no contesta al teléfono. Ah, esa señora está cuidando a otra persona ahora. Según nuestros registros, un familiar nos comunicó que ya no necesitaban sus servicios. ¿Lo ha consultado con su familia? Yo soy su familia. Y yo no he hablado nada con ustedes. ¿Ha cambiado de número? No consigo localizarla. Por favor, póngame en contacto con ella. Lo siento. Por protección de datos no podemos darle esa información. Según consta aquí, el contrato finalizó. ¿Me está diciendo que mi madre está en una residencia sin que yo, su hija, lo sepa? Si no colaboran, me veré obligada a denunciarles también. Un momento, por favor. Le daré un nuevo número. Pruebe a llamar a este. APM. Efectivamente había cambiado de número. La cosa olía muy mal. Cuando por fin conseguí hablar con ella, me salió con una excusa ridícula. Es que su marido me dijo que él se encargaba de todo. Yo pensé que ya estaba todo hablado. De verdad. Y por eso, cuando yo la llamaba, fingía que no pasaba nada mientras veía cómo se llevaban a mi madre a una residencia. Bueno, yo pensé que eran asuntos de familia. No me haga reír. Se va a acordar de mí. Me encargaré de que no vuelva a trabajar en su vida. A base de presionarla, conseguí el nombre de la residencia. Era un lugar increíblemente remoto, en un pueblo perdido al que no se podía llegar sin coche. Cuando vi a mi madre allí, sentí que el corazón se me encogía. En cuanto me vio, se echó a llorar. ¿Por qué has tardado tanto? Imaginar el miedo que debió de pasar, sola, incomunicada, en un lugar desconocido, me hizo un nudo en la garganta. Estuve a punto de derrumbarme, pero entonces, en medio del llanto, mi madre sonrió. Pero el aire es muy puro aquí, y por la noche se ven muchísimas estrellas. Nunca había visto un cielo así. Al oírla, no pude más. No sabía si reír o llorar. Incluso en una situación así, mi madre intentaba consolar a su hija. Ese mismo día, tramité su alta y nos la llevamos de allí. Fui directamente a mi casa. A mi nueva casa. Había comprado un piso cerca de mi empresa. Un piso grande, que había comprado con la intención de que, a mi vuelta del viaje, nos mudáramos todos juntos. Mi madre,
mi hijo y yo. Lo había amueblado todo de nuevo, y la habitación de mi madre era la más soleada. Sinceramente, si mi marido se hubiera negado a vivir con mi madre, mi plan era dejarlo. El orden de los factores se había alterado un poco. Eso era todo. Después de instalar a mi madre y a mi hijo, me puse en marcha. Me reuní con un abogado y empecé a organizar todos los documentos que había ido guardando. El reconocimiento de deuda, los justificantes de las transferencias, los registros de llamadas, el contrato de la cuidadora. El abogado, al verlo, asintió. La otra parte ha cruzado demasiadas líneas. Esa frase me gustó. Sí, han cruzado la línea, y ahora les toca pagar por ello. Esa misma tarde, fui a la casa donde habíamos vivido, la casa que ya no quería llamar nuestra. Saqué todas las cosas de mi marido, su ropa, su portátil, todas sus pertenencias. Él, como siempre, no estaba. Estaba de guardia en el hospital. Como siempre, ausente en los momentos en que había que dar la cara. Cuando terminé, le envié un mensaje. Le dije que fuera esa noche a la casa que sus padres habían ocupado, la casa de mi madre, y añadí una sola frase. Si no vienes, las consecuencias serán peores. Al anochecer se reunieron todos en el salón de esa casa. Mi suegra, mi suegro y mi marido. Yo entré con mi abogado. Ni siquiera saludé. Me senté y los observé en silencio durante un buen rato. El silencio fue lo primero que los puso nerviosos. ¿Qué pasa? ¿Nos llamas y no dices nada? ¿Qué estás tramando? Entonces, saqué un papel de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Era una copia del reconocimiento de deuda. Señora, ¿recuerda que estuvo a punto de perder su casa? Yo la salvé con mi dinero. Parece que usted no lo sabía. Mi suegra se quedó sin palabras por un momento, pero enseguida empezó a gritar. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Crees que por haber puesto un poco de dinero ya es tuya? Esa casa es nuestra. ¿Qué piensas hacer? Realmente no se entera de nada. Firmamos un reconocimiento de deuda, y me he enterado de que ha alquilado esa casa. Han alquilado su casa para robarla de mi madre. ¿De verdad cree que no puedo hacer nada? He embargado esa casa y la voy a sacar a subasta. Así que ya pueden ir buscando dónde vivir. Fue entonces cuando mi marido intervino. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo has podido hacer algo así sin decirnos nada? ¿Te has vuelto loca? Le miré y le di una bofetada. ¿Te atreves a hablarme así después de lo que has hecho? Cállate la boca. Estos son los papeles del divorcio. Vete preparando para pagar la pensión alimenticia y una indemnización. Y por cierto, me han dicho que no te va muy bien en el hospital, que no te ascienden. Inútil. También he embargado tu sueldo. Para que lo sepas. ¿Qué? ¿Pero quién te crees que eres para meterte con mi hijo? No sabes quién es mi hijo. ¿Quién es su hijo? Un médico asalariado que apenas gana dinero. Y usted, señora, todavía no he terminado. Saqué una denuncia de mi bolso y la puse sobre la mesa. Todavía no hemos terminado. Mire. Estafa por no devolverme el dinero. Estafa por engañar a mi madre para meterla en una residencia. Allanamiento de morada por entrar en una casa que no es suya. Y maltrato a una persona mayor. He presentado todas las denuncias posibles. La policía no tardará en llegar. Ah, y el abogado me ha dicho que también se podría considerar secuestro, ¿verdad? Efectivamente. Impedir el contacto con su familia e ingresarla en un centro en un lugar aislado sin su consentimiento podría constituir un delito de detención ilegal. También hay varios procesos civiles en marcha por enriquecimiento ilícito y daños y perjuicios. Ahora, por favor, tienen que abandonar esta vivienda. El ambiente en el salón se congeló. Verlos temblar mientras miraban la montaña de papeles fue una imagen gratificante. Y justo en ese momento, como si estuviera planeado, llegó el inspector de policía con el que había hablado. Como era un caso de una persona mayor en situación de riesgo, me había dicho que vendría personalmente. Vamos todos a comisaría. Fue entonces cuando mi suegra se derrumbó en el suelo, llorando. No, no es verdad. Lo hice todo por el bien de mi consuegra. No, fui yo. Yo lo hice todo. Mi hijo no tiene la culpa. Llévenme solo a mí. Ver esa escena fue patético. Mi suegro y mi marido empezaron a poner excusas, y acabaron de rodillas, suplicando. Lloraban, gritaban, se agarraban a mis piernas. Yo no dije nada. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Como no se movían, los inspectores tuvieron que pedir refuerzos, y otros policías vinieron para llevárselos uno a uno. Así empecé a arrancar de raíz a esa gente miserable de mi vida. Pero por más que lo pensaba, no entendía cómo habían llegado a ese extremo. Si no tenían dinero, podían habérmelo dicho. ¿Por qué atacar a la única persona que no debían tocar? A mi madre. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, las piezas del puzzle empezaron a encajar. La policía y la fiscalía me explicaron la situación, y entonces lo vi claro.
Esa gente estaba realmente desesperada. Después de la quiebra del negocio, la situación económica de mis suegros era mucho peor de lo que yo imaginaba. No era mala, era catastrófica. Mi suegro, después del primer fracaso, había seguido intentando montar negocios, pidiendo dinero a diestro y siniestro, y mi suegra, en lugar de frenarlo, se había metido con él. Cuando los bancos dejaron de prestarles dinero, recurrieron a prestamistas. La deuda era tan grande que el sueldo de mi marido no daba para cubrirla. Y aún así, nunca me dijeron nada. Siendo sincera, si me lo hubieran contado, quizás les habría ayudado. De verdad, aunque solo fuera por mi hijo. Pero supongo que para ellos era más fácil robar que pedir ayuda. Y la brillante idea que se les ocurrió fue meter a mi madre en una residencia y vender su casa para conseguir dinero. Como soy médico, pensé que lo entenderías. Tu madre, de todas formas, iba a acabar en una residencia. Cuando me dijo eso en la sala de interrogatorios, estuve a punto de agredirle delante de la policía. Mi abogado me detuvo. No sé si es que mi exmarido es tonto o es un rasgo común entre los médicos, pero qué ego tan desmesurado. Inmediatamente, presenté una demanda para recuperar la titularidad de la casa de mi madre. Por un tema de impuestos, la habíamos puesto temporalmente a nombre de mi marido, y él se había aprovechado de eso. Pero como el dinero para comprarla había salido de mis ahorros y de la venta de la anterior casa de mi madre, la propiedad volvió a mi nombre. El juicio se alargó más de lo esperado, casi 6 meses. Mi suegro no paraba de repetir que él no sabía nada, que se había opuesto. Mi suegra, por el contrario, gritaba que ella lo había organizado todo. Y mi marido, en medio de todo, decía que lo había hecho porque su madre se lo había ordenado. Pero la realidad era muy diferente, y por eso el proceso se alargó. Quien había investigado todos los trámites, planeado la operación y calculado las cuestiones de la titularidad había sido mi marido. Como la casa estaba a su nombre, sabía perfectamente cómo convertirla en dinero de la forma más rápida posible. Y el tribunal, por supuesto, lo vio todo. El resultado fue el siguiente. Mi marido fue condenado a 3 años de prisión, y mi suegra a 2 años. Sinceramente creo que mi suegro también debería haber entrado en la cárcel, pero como se hizo el ignorante hasta el final, se libró con una suspensión de la pena. Lo bueno fue que, con el juicio penal en marcha, el divorcio fue muy rápido y sencillo. La custodia de mi hijo, por supuesto, me la dieron a mí sin ninguna discusión. La casa que les quedaba a ellos la acabé vendiendo yo. Teniendo en cuenta que yo les había salvado de perderla y que tenían que pagarme la pensión de mi hijo durante años, era lo mínimo que podían hacer, ¿no? Por suerte, el mercado inmobiliario estaba en alza, así que no perdí dinero. Si no, habría sido el colmo. Después, me enteré de lo que pasó. Mi ex-suegro, al ver a su mujer y a su hijo en la cárcel y la casa en mis manos, por fin comprendió la gravedad de la situación. Ya estaba en bancarrota, pero además tuvo que devolver la fianza a los inquilinos que había metido en su casa, así que tuvo que vender hasta las tierras que tenía en su pueblo natal. Me dijeron que ni siquiera pudo permitirse apelar la sentencia. De todas formas, yo sí pienso recurrir. No pienso dejarlo así. También estoy preparando una demanda para que le retiren la licencia de médico a mi exmarido. Mi objetivo es que pase el mayor tiempo posible en la cárcel y que, cuando salga, no pueda levantar cabeza. Mi ex-suegro vive ahora solo en un sótano alquilado, sobreviviendo con una ayuda social. Bueno, como era directivo de una gran empresa, supongo que sabrá apañárselas. Yo he contratado a una nueva cuidadora, y vivo con mi madre. Su salud ha mejorado mucho. Aunque sigue teniendo sus achaques, su carácter alegre sigue intacto. De hecho, diría que está más viva que nunca. En casa no paramos de reír. Mi madre nos cuenta chistes malos a mi hijo y a mí, y a veces se ríe tanto que le da la tos. La nueva cuidadora me dijo el otro día, llevo más de 15 años en este trabajo y nunca había conocido a una persona tan divertida, de verdad. Por las mañanas, tengo ganas de venir a trabajar. El día se me pasa volando. Y lo más gracioso es que mi hijo ha heredado el carácter de su abuela. Su forma de hablar, su sentido de la oportunidad, incluso sus comentarios con un punto de ironía. El otro día, me estaba pidiendo que le comprara algo, y como le dije que no, me soltó. Mamá, yo no tengo padre. Si al menos tuviera esto, me sentiría más seguro de mí mismo. ¿No podrías hacer una excepción? ¿Qué? ¿Crees que eres el único que no tiene padre? Yo no tengo marido. Así que más te vale portarte bien con tu madre. Al oírlo, mi madre y yo nos echamos a reír. Y ella, en medio de las risas, defendiendo a mi hijo, diciendo que qué bien se expresaba el niño. Entre risas, siento que vuelvo a vivir. Mi hijo crece sano, y la empresa va viento en popa. Ya hemos superado la fase inicial de locura, y hemos alcanzado una estabilidad. Tengo un buen equipo, y los clientes son fieles.
Últimamente pienso mucho en una cosa. Tengo que vivir bien. Tengo que vivir tan bien que sea una lección para ellos. Y si sigo viviendo así, día a día, estoy segura de que vendrán días aún mejores. Al menos ahora, tengo la certeza de que puedo conseguirlo. Espero que ustedes también encuentren esa felicidad en sus vidas. Gracias por haber escuchado mi larga historia hasta el final.